más información. Hablábamos hoy temprano de inconvenientes que está provocando el tema de las obras sociales, la falta de pago, la falta de cobertura, pacientes que van a las farmacias, a los médicos, a las terapias y no encuentran respuesta, no pueden avanzar. Y en ese sentido, una mamá hizo un posteo ayer en redes sociales para contar una lucha que lleva hace más de 3 años. Vamos a hablar con Jimena, que ya está en línea. Jimena, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Buen día, Andrea, ¿cómo estás? Muy bien. Jimena, bueno, una situación muy complicada porque siempre que se habla de salud así lo es. Contanos qué es lo que pasa con tu hijo. Bueno, en realidad en esta oportunidad es el segundo posteo en redes sociales que yo tengo que hacer exponiendo a mi hijo, exponiéndonos nosotros como familia, solicitando nada más ni nada menos que la obra social Guioma, como tantas otras, cumpla con los requerimientos de salud de las personas con discapacidad específicamente, las cuales generalmente requieren de tratamientos muy costosos, cantidad de medicación importante, terapias y profesionales que atienden a nuestros hijos, ¿no? Hace más de 1 año y medio me encontré con mi hijo con una internación prolongada en el Hospital Garrahan 7 meses, donde con diagnóstico de síndrome de Guillain-Barré necesitábamos volver a casa con un respirador. Claramente, idioma, burocracia, demoras, mi hijo en una terapia intensiva con intercurrencias respiratorias propias de las internaciones prolongadas, tuve que generar un posteo para que autorice la internación domiciliaria y el traslado en ambulancia a mi casa. ¿Por qué? Porque mi hijo se iba a morir en un hospital, no por el síndrome de Guillain-Barré, sino por una intercurrencia respiratoria, ¿sí? Claramente, a la media hora de hacer este posteo en las redes sociales, tuve una respuesta positiva. En esta oportunidad me encuentro nuevamente solicitando, teniendo en cuenta que Simón tiene una internación domiciliaria, de la cual Idioma no está abonando, por ende nos perjudica. Hace 4 meses que la internación no nos entrega insumos por la falta de pago de Idioma, y los profesionales que están trabajando en casa, enfermería, cuidadores, médicos, fonoaudiólogos y demás, este mes han cobrado solo la mitad del sueldo, ¿sí? Más allá de todo eso, estamos continuamente poniendo la cara por la obra social con respecto a los trámites de acompañantes terapéuticos, que obviamente siempre la demora en los pagos, y la gente necesita comer, necesita vivir, claro. Viene a trabajar a mi casa todos los días con un gran compromiso, al cual lo agradezco, pero entiendo que cuánto tiempo pueden sostener más una situación así. Esta situación obviamente nos perjudica a nosotros, perjudica a mi hijo, a nosotros como familia. Idioma y todas las obras sociales no les importan los derechos de los niños, niñas con discapacidad, atropellan los derechos, y necesitamos que se regularice la situación de manera urgente. Jimena, bueno, lo hemos hablado y mucho con otros pacientes que están en la misma situación. Esto tiene que ver ni más ni menos que con las demoras en los pagos. Digo, por la demora en el pago no les entregan insumos, por la demora en los pagos está en riesgo la continuidad de determinadas terapias. Es una cuestión económica que afecta la salud de esos niños. Directamente, es una cuestión económica. Obviamente, cada uno que ha pasado o está transitando una situación de discapacidad de un hijo o de un familiar, sabe que el certificado único de discapacidad implica garantizar los derechos de las personas con discapacidad, sobre todo el acceso a la salud. Y está muy alejado de lo que es la realidad, porque hace más de 3 años nosotros estamos iniciando distintas medidas para que Idioma cumpla con lo que Simón necesita. Y Idioma tiene plazos para responder demanda de 40 días hábiles, que no los tiene nadie, y que eso hace que el proceso se demore muchísimo. Entonces, no responde Idioma, no responde la justicia y no responde nadie. Entonces, cuando el cuidado de tu hijo depende de un factor externo, de una obra social y demás, ¿qué nos queda a nosotros los papás? Porque cualquier papá, mamá, con un hijo en una situación convencional, que no tiene discapacidad, puede garantizar el cuidado de un hijo. Porque como mucho le faltará un amoxidal y lo tendrá que comprar. Pero la medicación que nosotros tenemos que comprar
sale 200.000 pesos y le dura 5 días. Entonces, no podemos seguir sacando plata de los bolsillos, apelar a la solidaridad de otra persona que te pueda prestar una caja de medicación, porque los trámites son muy burocráticos, todos llevan un número de trámite, pasa por distintas oficinas, lo cual hace que vos estés con una demora, tenés que darle la medicación a tu hijo, la tenés que conseguir. El hospital no te la da, el Estado tampoco, porque tu hijo tiene IOMA y tiene obra social, que me parece perfecto, pero entonces que se haga cargo de la obra social. Alguien se tiene que hacer cargo. Entonces es muy difícil. Y uno llega a exponer esta situación y a exponer a su hijo. Y yo siempre digo, no me gusta exponer en redes sociales la discapacidad de mi hijo, todo lo contrario. Claro. Me gusta exponer a mis 3 hijos de la misma manera, así como son. Pero realmente IOMA y las obras sociales nos obligan a los padres a tomar este tipo de medidas extraordinarias, ¿sí? Porque ya no tenemos más herramientas, no hay más recursos. Los papás no sabemos más qué hacer. Sí, y la justicia ciega, sordo, muda, y la burocracia, y no podemos seguir esperando. Claro que no. Jimena, decías, la vez anterior cuando haces pública la situación llegó una respuesta que llega de Pehuajó, llega de La Plata, sí. Digo, ¿quién activa? No, de Pehuajó. De Pehuajó. De Pehuajó. Ah. Yo en realidad, después de haber estado haciendo algunos trámites para traer a Simón a casa, y encontrarme con un montón de trabas, con burocráticas, y en la urgencia de que Simón esté con nosotros y pueda salir de la terapia intensiva, porque más allá de su síndrome que estaba atravesando, se contagiaba un montón de bacterias, de virus, claro, y demás dentro del hospital. Entonces el tiempo que mi hijo estaba en el hospital era un tiempo de riesgo, ¿no? Uh-huh. Para mi hijo y para su salud. Sí. Entonces, bueno, digo, listo. Le pregunté a la abogada cómo había que hacer, me dice, bueno, yo preparo una carta, preparo la demanda, pero esto lleva un tiempo. O sea, no lo vas a tener mañana tu hijo acá. Ok, digo, ante la desesperación, hice un posteo, le envié a Salazar de IOMA, que si mi hijo se moría y le pasaba algo, era responsabilidad absoluta de ellos, y que lo iba a publicar en las redes sociales, y a la media hora tenía la respuesta de la ambulancia, que ya estaba yendo a buscar a mi hijo al hospital, y entonces, hijos del rigor, se ve que la exposición en los medios realmente les afecta más que cualquier otro derecho vulnerado de cualquier chico con discapacidad. Que es bastante más despreciable que la falta de pago de IOMA. Terrible, terrible, a lo que uno tiene que llegar para que no atropellen más los derechos de los chicos con discapacidad, niños, niñas y personas, en realidad, en general. Doblemente grave con un menor, porque además se ven vulnerados los derechos de los niños, ¿sí? Niños, niñas. Así que, bueno, nada, esperemos que, la verdad es que ir a reclamar y no tener nunca una respuesta favorable, inmediata, porque uno las cosas las necesita inmediatamente. Claro. Yo no puedo esperar 15 días para darle una medicación a mi hijo. De hecho, ¿sí? Lo que decías... La necesito ahora. Claro, lo que decías, el certificado único de discapacidad significa y representa que necesita de esa asistencia en forma permanente y continua. Tal cual. Y además, los tratamientos, a veces, y la mayoría de las veces, cuando hay una enfermedad grave o crónica, va cambiando. Va utilizando una medicación, otra, se van incorporando medicaciones, eso de manera permanente y continua. Hoy mi hijo toma 8 medicaciones distintas, la cual yo tengo que presentar un trámite por cada una de las medicaciones que toma mi hijo. Me la paso haciendo trámites, uno se la pasa reclamando, te dan un número de trámite que pasa por varias oficinas, hasta que te vuelve un plan, programa, MEPE, que yo tengo que entregar a la farmacia y esperar que la farmacia me lo mande. O sea, tengo mínimo 20 días de espera. Mientras tanto, mi hijo sin medicación. Entonces, me parece que tanto senadores, diputados y demás deberían impulsar un proyecto de ley en materia de discapacidad que haga que la medicación y que estos trámites que son tan burocráticos podamos acceder de una manera más
fácilmente y no por un número de trámites y una demora de 20 días. Debería alcanzar con el certificado de discapacidad y una receta médica. Totalmente. Porque no le estoy pidiendo yo como mamá, lo está prescribiendo un médico. ¿Sí? Entonces, parece que tiene que ser un lujo el acceso a la salud para los ciudadanos, para todos. Así Jimena, que bueno, nada. Sin ánimo de exponer más de la cuenta a tu hijo, y por supuesto que estás en total derecho de no profundizar, ¿cuál es el efecto en él que hace la falta de medicación? Y por ejemplo, nosotros ahora como paliativo, en septiembre habíamos viajado a La Plata por su epilepsia refractaria, y el neurólogo indicó dieta cetogénica y cannabidiol, aceite de cannabis, ¿sí? Obviamente el trámite del aceite de cannabis fue presentado en septiembre, resolvió IOMA, lo tuvimos en casa a principios de noviembre, se lo pudimos estar dando, o sea que ya había una demora. Lo que nunca me informaron que ese trámite era mes a mes, o sea, todos los meses yo tengo que presentar un trámite y tengo que estar especulando que no me falte la medicación días antes, pero no se pueden ingresar 2 trámites juntos, lo cual hizo que estos últimos días Simón no esté teniendo el aceite de cannabis, ¿sí? Lo cual impacta directamente en el sueño, se altera conductualmente, autoagrede. Entonces, hace noches que no dormimos. Realmente esta situación afecta a todos y a la salud de todos, no solamente de Simón. Totalmente. ¿Sí? Porque se lleva puesta a toda la familia la situación de salud de un hijo o de una persona. Sobre todo cuando hace tantos años que uno viene lidiando con una discapacidad. ¿Qué edad ¿sí? tiene Simón? Tiene 11 años. 11. Hace 11 años que reclamo. Y me hartaron, ¿sí? Llega un momento que es agotador, porque no tengo más 20 años y uno lleva los años, la discapacidad como mochila, porque realmente tener un hijo con discapacidad, lejos de ser una bendición, más allá de que yo amo a mi hijo y nada, doy la vida por él, necesita de cuidados y es una responsabilidad muy grande. Y estar luchando de manera permanente y continua es alienante. Llega un momento que decís, ¿qué más? Claro. ¿Qué otra traba? ¿Qué otro trámite? ¿Qué necesitan? ¿Qué más necesitan? El juez hizo un informe socioambiental, mandó un trabajador social para ver cuál es la situación de salud de mi hijo. ¿Qué más? ¿Qué más necesitan? Entonces, bueno, nada, retomando, necesitamos que se garantice la cobertura de todo lo que necesita cada uno de los chicos. Sobre todo la medicación. Sí. Tan necesaria para llegar a estabilizarlos, para estabilizar en general su salud. Sí. ¿Sí? Sí, para Así que que tengan, bueno, es como siempre decimos, la mejor calidad de vida calidad posible de vida, dentro o sea, de su es cuadro. eso. Es eso. Sabemos que esto es lo que nos tocó, que esto es un sufrimiento y un padecimiento físico además, que le genera a los chicos, y que uno los acompaña, pero los que ponen el cuerpo son ellos. ¿Sí? Entonces, que los políticos, que las personas que están arriba, que piensen en que hoy necesitamos además modificar algunas leyes en cuestión de discapacidad, sobre todo en cuestiones urgentes, ¿no? Siempre la historia de nuestra vida ha transcurrido de esa manera. Ir a hacer un laboratorio y por hospital no, porque tenés IOMA. Pero el análisis neurometabólico te sale $500,000 y lo tenés que pagar. Porque IOMA te está pidiendo un montón de cuestiones para hacer trámites y el nene lo necesita ya el resultado, no dentro de 30 días. ¿Sí? Entonces, hablamos de montos que son extraordinarios, que nosotros somos trabajadores, económicamente en una situación estable, por suerte, pero tampoco podemos estar costeando tratamientos que implican millones de pesos. ¿Sí? Y que si bien IOMA te dice, bueno, no, por IOMA común esta medicación no te entra, no, ninguna medicación nos entra. Necesitas hacer este trámite de excepción. Cada uno de los trámites de excepción tiene una demora por lo menos de 20 días. Y mi hijo necesita medicación ya, porque no puedo esperar más 20 días, ¿sí? Entonces,
bueno, nada, estoy cansada de ir a IOMA, cansada de reclamar, cansada de poner la cara con los acompañantes terapéuticos que no están cobrando, Claro. que le deben 4 meses del año pasado todavía. Tengo un acompañante terapéutico que ni siquiera le llegó la autorización de IOMA, o sea, no pudo facturar un mes del año pasado y está viniendo a trabajar todos los días. Entonces, es agotador porque no es una cosa, son un montón, ¿sí? Así que, bueno, nada, cansada de reclamar a IOMA, espero que IOMA se contacte conmigo para poder regularizar la situación. Ojalá la nota sirva para Como eso. también espero que las personas que tienen que hacerse responsables de gobernarnos entiendan que hay algunas cuestiones que necesitan ser atendidas de manera urgente y que las leyes también necesitan ser modificadas para garantizar los derechos. Y que a veces no es suficiente un certificado de discapacidad y que un recurso de amparo, como dicen, no te facilita todo, porque es continuamente van cambiando la medicación, los tratamientos, ¿sí? Así que bueno, esperemos que termine la feria judicial para poder seguir continuar en realidad con la demanda, tanto a IOMA como a la empresa de internación domiciliaria que hace 4 meses que no nos está entregando los insumos. Jimena, así que bueno, ojalá sirva la nota para que tu pedido llegue a donde tiene que llegar, pero fundamentalmente para ojalá que lleguen todas las respuestas que estás pidiendo, por vos, por tu hijo y por todos los pacientes, grandes y chicos que están pasando por la misma situación. Totalmente. Deberíamos tener esa preocupación, por lo menos. Necesitaríamos preocuparnos por otras cosas en la vida. Más allá, ya, digamos, tener un hijo con una discapacidad, con una enfermedad, ya es un montón. Sí. Entonces, por lo menos facilitarnos un poquito más las cosas para no tener que estar continuamente pidiendo órdenes, historias clínicas, para presentar cada uno de los trámites que son infinitos y no se terminan nunca. Totalmente. ¿Sí? Una familia no decide estar en esta situación, una familia acepta tal cual, estar totalmente en esta situación, pero no lo decide. Es así. No tenemos otra alternativa, no tenemos otra opción. ¿Sí? Jimena, un abrazo enorme y por supuesto a disposición la radio para vos y para tu familia, para lo que necesiten y para todos aquellos que están pasando por esta situación. Gracias. Adiós. Muchas gracias. Chau. Bueno, Jimena, otra mamá, como la semana anterior hablábamos con otra mamá, con un papá, con gente que está lidiando, padeciendo a IOMA. IOMA que no paga, IOMA que no cubre, IOMA que tiene 150.000 trámites burocráticos para atender la salud de sus pacientes, a los que mes a mes le cobra. No espera, no aguanta, no hace ningún trámite para cobrar, cobra. Pero mientras tanto, los pacientes que dependen de IOMA están atravesando situaciones terribles. Y lo que decía Jimena recién, nadie quiere exponer una situación de un paciente, de su estado de salud, sobre todo cuando es un niño. Pero IOMA te obliga, porque no hay herramientas para luchar por la salud de los afiliados a esta obra social.